Usted ha vivido suficiente para saber que hay cargas que no se nombran en voz alta, se llevan en silencio, con dignidad, a veces durante años, pero hoy quiero decirle algo que quizás nadie le ha dicho con esta claridad. Hay un error espiritual muy común entre quienes ya han vivido décadas de vida y no es el pecado que usted cree. Es creer que para ciertas heridas, para ciertas personas, para ciertos silencios que ya llevan demasiado tiempo, Dios también llegó tarde. Esa voz no viene de la sabiduría, viene del miedo, y ese miedo, si no se nombra hoy, puede robarse los años más fértiles que le quedan por vivir. Quiero preguntarle algo con toda la sinceridad que tengo. ¿Hay alguien en su vida a quien usted ya dejó de esperar, pero que Dios en su misericordia todavía no ha dejado de acercar a usted? Quédese conmigo. Lo que vamos a ver juntos hoy no es una lección, es una conversación que si la recibe con el corazón abierto puede cambiarlo todo. Si este canal le ha traído algo de paz al alma, le pido que se suscriba para que estas palabras sigan llegando cuando más las necesite. Y cuando termine, cuénteme en los comentarios, ¿qué carga lleva usted que todavía no ha podido soltar? Estoy aquí, lo escucho. Hay una mentira muy antigua que muchas personas mayores de 60 años llevan en silencio y se parece tanto a la verdad que casi nadie se atreve a cuestionarla. No es una mentira obvia, no llega con ruido, llega despacio, con los años, disfrazada de experiencia y de madurez. Y dice algo así: para lo que tú necesitas sanar ya es demasiado tarde. Quiero que usted escuche bien lo que voy a decirle hoy, porque creo que puede cambiar algo importante en el tiempo que le queda por vivir. Del 22 al 25 de marzo ocurre el equinoccio de primavera, el momento exacto en que el día y la noche se miden en perfecta igualdad sobre la Tierra. La ciencia lo registra, el calendario lo marca, pero hay algo que ni el astrónomo ni el almanaque le pueden explicar. Ese equilibrio no ocurre porque la oscuridad haya ganado, ocurre porque la luz está exactamente en el punto desde donde va a avanzar, y eso es lo que Dios lleva siglos intentando decirle a quienes sienten que su tiempo ya pasó. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. No dice todo excepto lo que ya esperó mucho, dice todo, sin excepción, sin fecha de vencimiento. Quiero hacerle una pregunta sincera: ¿hay algo en su vida que usted ya dejó de pedirle a Dios, no porque haya dejado de importarle, sino porque asumió en silencio que Él también había perdido la esperanza? Si su respuesta es sí, lo entiendo. Y quiero que sepa que ese peso que usted carga no es sabiduría, es miedo. Y el miedo, cuando no se nombra, se convierte en una jaula que uno mismo construye y con el tiempo termina llamando realidad. El error más costoso de la vida espiritual madura no es el pecado cometido, es el bien que dejamos de intentar porque creímos que ya era demasiado tarde para intentarlo. Una mujer vino a mi confesionario hace algún tiempo, 73 años, manos quietas sobre el regazo. Me dijo casi en susurro: Padre, 11 años ya son 11 años. Lo dijo así, como sentencia, como si el tiempo transcurrido fuera una condena, y no simplemente tiempo, como si Dios también llevara la cuenta de los años y, en algún punto, hubiera cerrado el expediente. Eso que ella sentía, yo lo he escuchado muchas veces, y quizás usted también lo ha sentido. Piense en un árbol que en verano no dio fruto. ¿Está muerto? No necesariamente. Está guardando energía para la próxima estación. Usted no puede saber desde adentro del invierno de su vida lo que Dios está preparando para la primavera. San Agustín, comentando el Eclesiastés, escribió algo que no he podido olvidar: Dios no abandona ninguna estación del alma, ni siquiera aquella que el hombre ya llama perdida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a Dios permiso para sorprenderle sin ponerle condiciones de tiempo? Pero hay algo más profundo que necesitamos mirar juntos, porque ese miedo no viene solo. Trae consigo una voz. Esa voz que le dice: ya es muy tarde, ya no vale la pena, ya es demasiado el daño. No es la voz de la sabiduría, no es la voz de Dios, es la voz del miedo disfrazada de realismo. Lo que más me impactó de aquella mujer no fue el silencio de 11 años, fue la serenidad con que lo describía. Había convertido la herida en identidad.
Ya no era alguien que sufría una separación, era alguien para quien esa separación era simplemente su vida. Y eso, espiritualmente, es lo más peligroso de todo. Cuando una herida lleva mucho tiempo sin tratarse, el cuerpo construye tejido alrededor de ella, no porque esté sanada, sino porque aprendió a vivir con el dolor. El alma hace lo mismo. Llama aceptación a lo que en realidad es resignación. Llama madurez a lo que en realidad es rendición. El Salmo 31 lo describe con una honestidad que me conmueve. En mi angustia pensé, estoy cortado de tu presencia, pero tú escuchaste mi voz de súplica cuando te llamé. El salmista también creyó por un momento que Dios lo había olvidado y estaba equivocado. Quizás usted también lo está. Ha llegado a un punto en que ya no le pide a Dios por ciertas personas, no porque no le importe, sino porque teme volver a sentir esperanza y que esa esperanza vuelva a doler. En el próximo momento vamos a entrar de lleno en la historia de esta mujer, de dónde venía, qué la trajo hasta ese confesionario y qué ocurrió cuando por fin se atrevió a creer que todavía había tiempo. Porque lo que Dios hizo en ella puede hacerlo también en usted. Ella entró al confesionario un martes por la mañana. No venía corriendo, no venía llorando, venía con esa calma particular de las personas que llevan mucho tiempo cargando algo, que ya aprendieron a caminar con el peso sin doblarse, sin quejarse, sin pedirle ayuda a nadie. 73 años, había criado 4 hijos, había enviudado a los 61, era mujer de misa dominical, de rosario fiel, de comunidad parroquial activa. Desde afuera nadie hubiera dicho que llevaba una herida abierta, pero las heridas más profundas casi nunca se ven desde afuera. Los ríos más hondos no son los que hacen más ruido, son los que corren en silencio bajo la superficie, donde nadie los puede ver desde la orilla. Se sentó, puso las manos sobre el regazo, quietas, ordenadas, y dijo: Padre, tengo 11 años sin hablar con mi hija mayor. Lo dijo sin dramatismo, sin lágrimas, como quien reporta un dato del clima. Eso fue lo que más me detuvo, porque cuando alguien llora al contar una herida, todavía la siente viva. Cuando la cuenta así, sin inflexión, sin temblor, es porque ya aprendió a convivir con ella. Ya no es alguien que sufre una separación, es alguien para quien esa separación es simplemente su vida. Le pregunté cómo había empezado todo. Me contó despacio. La distancia con su hija no había comenzado con una traición enorme. Había comenzado con palabras dichas en un momento de dolor, cuando la salud del padre empezó a declinar y la conversación sobre la herencia se puso tensa. Palabras que ese día aterrizaron en el lugar equivocado, en el corazón más vulnerable, y nadie las retiró. Al principio fue orgullo, que hable ella primero. Con el tiempo, el orgullo se volvió costumbre y con más tiempo, la costumbre se volvió muro. Esto ya es así. Una pequeña grieta, si no se repara, no permanece pequeña. No porque crezca sola, sino porque el tiempo, el silencio y el peso de todo lo no dicho hacen su trabajo sobre ella. Lo que empieza como una fisura termina siendo una pared. No por maldad, sino por inercia. Le pregunté: ¿usted todavía la quiere? Me miró como si fuera una pregunta extraña. Es mi hija, dijo, y en esas 2 palabras había más dolor que en todo lo anterior. Entonces llegó lo que llevo guardado desde ese día. Le pregunté si había pensado en buscarla y me respondió: Padre, ya no tiene sentido intentarlo, ya son 11 años, ella tiene su vida, yo tengo la mía, así moriremos. No me dijo: no quiero perdonar, me dijo: ya no tiene sentido. Y esa diferencia es enorme, espiritualmente hablando. El primero es dureza de corazón, el segundo es algo más sutil y más doloroso. Es una persona que sí quiere la paz, pero que ya no cree que sea posible para ella, que siente que la misericordia de Dios opera para otros, pero que para su caso específico, para sus 11 años de silencio, ya el tiempo cerró esa ventana. Es como un agricultor que tiene semillas en la mano, tierra fértil frente a él y lluvia que se acerca, pero no siembra. No porque no pueda, sino porque el verano pasado hubo sequía y el miedo de volver a perder ya le resulta más tolerable que el riesgo de volver a esperar. Si usted ha sentido algo parecido sobre un hijo, una hermana,
un amigo de toda la vida, alguien a quien amó y de quien hoy guarda una distancia que ya casi parece natural, quiero que sepa algo: lo que siente no es debilidad. Es el peso de haber amado en un mundo imperfecto. Y ese peso Dios no lo juzga, lo conoce. Hay una situación en su vida en la que usted sí querría la reconciliación, pero ha decidido no intentarla, porque teme que ya es demasiado tarde, o porque el dolor de un nuevo rechazo le parece peor que el dolor que ya conoce. Lleve esa pregunta con usted. No necesita responderla todavía, pero no huya de ella, porque ahora vamos a ver lo que la teología y la naturaleza nos enseñan juntas, y por qué el equinoccio de primavera no es solo un dato en el calendario, sino una palabra de Dios dirigida a quienes se sienten atrapados en un invierno que no termina. Hay cosas que Dios le dice al mundo sin usar palabras. Las escribe en el cielo, las graba en las estaciones, las dibuja en el movimiento exacto de la luz. El equinoccio de primavera no es un dato astronómico, es una lección de teología que Dios trazó en la creación desde el principio de los tiempos. Génesis 1:14 lo dice con una claridad que solemos pasar por alto: que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones. Señales, no decoración, no coincidencia, señales dirigidas a quien sabe leerlas. ¿Y qué nos señala el equinoccio? Que el equilibrio entre la luz y la oscuridad no ocurre porque la noche haya cedido de golpe. Ocurre porque la luz ha llegado exactamente al punto desde el cual puede contenerla. La oscuridad no desaparece, es contenida, transformada, convertida en algo que ya no dicta el ritmo de todo. Eso es exactamente lo que hace la gracia de Dios con el dolor acumulado de años. No lo borra, lo contiene, lo transforma, lo convierte en algo que ya no tiene el poder de definirle a usted. Pero hay un error que cometemos con frecuencia y necesito nombrarlo con claridad. Nosotros medimos el tiempo en años perdidos. Dios lo mide en momentos disponibles, no es lo mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando aquella mujer me dijo 11 años ya son 11 años, lo decía como si el tiempo transcurrido fuera la prueba de que Dios también había archivado el caso, como si la distancia acumulada fuera evidencia de un abandono divino. Pero eso no es teología, es matemática humana aplicada donde no corresponde. San Pedro lo dice con una precisión que debería aliviarle el alma. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la consideran tardanza. Dios no opera bajo nuestras urgencias, no lleva el mismo calendario, y lo que nosotros llamamos demasiado tarde, Él con frecuencia lo llama exactamente a tiempo. Le pregunto algo que le pido que no responda de inmediato, que simplemente lo deje reposar. Si Dios le garantizara que aún hay tiempo suficiente para sanar lo que usted más lamenta, ¿qué sería lo primero que haría mañana por la mañana? Hay una imagen que llevo años usando porque no he encontrado otra más honesta. Piense en una habitación que lleva mucho tiempo a oscuras, meses, quizás años, las ventanas cerradas, las cortinas corridas, el polvo acumulado sobre los muebles. Ahora alguien abre la puerta y entra con una vela encendida. Esa vela no le pide disculpas a la habitación por haber tardado, no necesita compensar los años de oscuridad con una llama más intensa, no tiene que justificar su presencia ni demostrar que merece estar allí, simplemente entra. Y la habitación, que estuvo oscura durante años, responde a ella exactamente igual que respondería si la vela hubiera entrado el primer día, dejando de ser oscura. La gracia de Dios funciona así. No importa cuánto tiempo lleva cerrada esa habitación de su vida. Cuando la luz entra, la oscuridad no negocia. No dice, llevamos mucho tiempo juntas, esto ya es mío. Simplemente cede, porque esa es su naturaleza. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda algo que cambia la manera de ver nuestra propia historia. La creación no salió completa de las manos del Creador. Fue creada en estado de camino hacia una perfección última. En estado de camino, siempre. Usted también, hasta el último aliento que Dios le preste.
Eso significa que ninguna estación de su vida es definitiva, ni el invierno más largo, ni el silencio más antiguo. El equinoccio no es el final del invierno, ni el comienzo del verano, es el umbral, el espacio exacto entre lo que fue y lo que puede ser. Y los umbrales no son lugares para quedarse paralizado, son lugares para cruzar. Le pregunto con toda la gentileza que tengo, ¿qué umbral está usted evitando cruzar en este momento de su vida? ¿Y qué historia se ha contado a sí mismo para justificar quedarse parado frente a él? No necesita responder en voz alta, pero tampoco huya de la pregunta, porque ahora vamos a hablar de lo más concreto de todo, del primer paso, pequeño, posible, no el paso más valiente de su vida, solo el primero. Y va a ver que Dios, que lleva mucho tiempo esperando en ese umbral, no necesita más que eso. No voy a pedirle que haga algo grande hoy, ya sé que eso no funciona. Lo he aprendido en décadas de confesionario. Cuando alguien carga una herida antigua, lo último que necesita escuchar es una lista de cosas que debería haber hecho hace años. Eso no libera, aplasta, y usted no necesita más peso. Necesita una rendija de luz. Entonces le voy a pedir algo pequeño, tan pequeño que quizás su primer instinto será pensar que no es suficiente. Confíe en ese instinto un momento y luego déjelo ir, porque Jesús mismo lo dijo. Si tienen fe como un grano de mostaza, no como una montaña, como una semilla. Y una semilla no necesita justificarse, necesita tierra. A aquella mujer de 73 años, al final de nuestra conversación, le pedí una sola cosa. No que llamara a su hija esa misma tarde, no que escribiera una carta, no que tomara ninguna decisión que su corazón todavía no estaba listo para tomar. Le pedí algo más honesto que todo eso, que esa noche, antes de dormir, rezara un Ave María por su hija, no con ella, no para que ella cambiara, simplemente por ella, solo nombrarla ante Dios con amor una vez. Dejar que María intercediera por una relación que dos personas solas ya no sabían cómo sostener. Eso fue todo, una oración, una semilla. 3 semanas después me llegó una nota. Su hija había llamado. No sé qué oración movió el corazón de quien primero, tampoco lo sabré nunca. Dios no da recibos de sus milagros, pero sé esto, aquella mujer eligió plantar sin garantía de cosecha, y eso en sí mismo ya era un acto de fe extraordinario, porque la misericordia auténtica no exige garantías antes de actuar. Si las exige, ya no es misericordia, es una inversión emocional disfrazada de amor. Quizás usted también está esperando alguna garantía, que la otra persona dé señales primero, que el tiempo demuestre que vale la pena intentarlo, que alguien le asegure que no volverá a doler. Entiendo ese impulso, es completamente humano y Dios lo entiende también, no lo juzga, pero San Pablo escribió algo que no deja salida fácil. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que espera no es ingenuidad, es la forma más valiente de la fe. Y usted que ha vivido todo lo que ha vivido, que ha sobrevivido todo lo que ha sobrevivido, tiene más valentía de la que cree. Entonces le hago a usted hoy la misma pregunta que le hice a ella. ¿Hay alguien en su vida a quien usted ha dejado de esperar, pero que Dios todavía no ha dejado de acercar a usted? No necesita resolver eso ahora mismo. No necesita llamar hoy, ni escribir una carta esta semana, ni tomar ninguna decisión grande esta noche. Solo necesita hacer una cosa, dejar de cerrar esa puerta desde adentro, porque el Señor mismo lo dice en el Apocalipsis con una imagen que me ha acompañado siempre. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Él no entra por puertas cerradas con llave desde adentro, respeta su libertad, pero lleva mucho tiempo llamando. Y la pregunta no es si Él está ahí, la pregunta es si usted está dispuesto a abrir. Esta noche, antes de dormir, le pido una sola cosa: piense en esa persona o en esa situación o en esa parte de usted mismo que lleva tiempo encerrada y rece por ella. Solo eso. Un momento de oración honesta, sin exigirle nada a Dios ni a la otra persona, solo abrir una rendija. La primavera no pide permiso para llegar. El equinoccio ocurre con o sin nuestro consentimiento, pero la gracia de Dios, a diferencia de las estaciones, sí respeta una cosa: la libertad de su corazón.
Ábralo, aunque sea un poco, aunque tiemble al hacerlo. Que el Señor, que conoce cada invierno de su alma y cada primavera que le tiene guardada, le conceda esta noche la paz que el mundo no puede dar y el valor silencioso de quien abre una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada. Que Él, que llegó puntual al equinoccio de la creación, llegue también puntual al umbral de su corazón. Amén.